Hola Alejandro, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos por estar en este espacio con nosotros el día de hoy, el segundo día de este simposio de gestión de datos enfocado en inteligencia artificial. Procedo entonces a presentar a Alejandro Abdel, quien es el conferencista que nos acompañará ahora con la conferencia que hemos titulado Desatando el poder de la inteligencia artificial. Realicemos verdaderas aplicaciones de valor. Alejandro tiene más de 22 años de trabajo en el panorama tecnológico y de innovación, de los cuales ha dedicado los últimos 8 años orquestando proyectos de inteligencia artificial, eh, siendo CTO y cofundador de Nextonia. Es una startup que desarrolló productos de inteligencia artificial para diferentes industrias que han transformado sectores como el retail, medicina, aeropuertos, minería, sector industrial, entre otros. Formado como ingeniero de sistemas con un MBA, ha sido responsable como gerente de innovación, gerente de proyectos de fábricas de software para importantes compañías de servicios y soluciones tecnológicas que le ha permitido fusionar una visión estratégica y una ejecución técnica para la implementación de soluciones avanzadas en entornos industriales y comerciales. Alejandro, le agradecemos muchísimo por acompañarnos en este espacio. No sé si quiere encender su cámara para que vayamos probando imagen y sonido. Yo vi que nos escribió en el chat, así que Sí, por aquí perfecto. está. No sé si ya me... Ya, perfecto, lo estamos viendo, Alejandro. Entonces le reitero nuevamente el agradecimiento por cedernos este tiempo suyo, este espacio para acompañarnos en el simposio. Hoy es el segundo día de charlas. Las charlas están configuradas en la mañana una tarde, en la mañana una parte, perdón, y en la tarde otra parte. Y hoy estamos culminando la segunda parte, el segundo día, la parte de la mañana. Entonces, Alejandro, muchísimas gracias. Le doy la palabra. El auditorio, pues, que nos acompaña son personas interesadas en conocer sobre las bondades de la gestión de datos para aplicaciones o para tenerlas en cuenta en aspectos relacionados con inteligencia artificial. Alejandro, estamos con usted. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias a Fabiola, a todo el equipo de la Escuela de Ingeniería por permitirme este espacio. Te corrijo, actualmente ya no estoy con Exonia, estoy trabajando con Globant hace más de 2 años. Pues obviamente estamos llevando a cabo este tipo de procesos dentro de la compañía. Entonces, me permiten, voy a compartirlos. La sesión, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de realmente cómo llevar aplicaciones de valor. Durante los últimos años, trabajando con varias industrias, el mayor reto no ha sido la construcción de los modelos de inteligencia artificial. Realmente es hacer casos de uso prácticos y llevarlos a cabo. Muchos de estos grandes situaciones o bloqueantes que se encuentran es que no comprendemos realmente qué es la inteligencia artificial, no comprendemos sobre todo cuando salta algo nuevo como ChatGPT o nuevos modelos generativos, no sabemos cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, pues al principio de esta conferencia voy a empezar a explicar un poquito el concepto de qué es inteligencia artificial, de cuál es la diferencia entre generativa o tradicional y cuáles son las nuevas tendencias que se están viendo. ¿Esto con qué objetivo? Con realmente comprender de qué se trata y ayudarnos a entender y establecer un caso de negocio. Al final de la conferencia vamos a mirar unos pasos que se deben de tener en cuenta según la industria para realmente establecer un caso de negocio, ¿vale? Entonces, permítanme comentarles un poquito acerca de la IA, las tendencias, cuáles son las diferencias y luego sí vamos a mirar cómo podemos establecer un caso de negocio utilizando inteligencia artificial. Bueno, primero algo de contexto, como les decía, y es que, pues, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues cualquier sistema que pueda ser capaz de hacer una tarea, una actividad o una acción sin requerir pues el uso o la intervención humana. Aquí me gusta aclarar algo que siempre ha sido una discusión y es, pero yo puedo utilizar una machine learning o una red neuronal o algo. Bueno, aclaremos. Una machine learning es un sistema que aprende.
¿sí? Y va mejorando conforme nosotros vamos alimentándole con información. Y una red neuronal, pues es una machine learning, pero utiliza otro tipo de técnicas, que es la imitación de la sinapsis de, de las neuronas dentro de nuestro cerebro. Pero a la larga es una machine learning. Las machine learning son la base para establecer este tipo de sistemas. ¿Vale? Bueno, y aquí se nos vienen varios contextos. Hace algunos años, pues solo hablábamos de una IA tradicional, los sistemas que se entrenaban para realizar una tarea específica. Eso estuvo muy bien hasta que hace un par de años empiezan a surgir los modelos, o bueno, un poquito más, los modelos generativos. El que más conocemos es como ChatGPT, ¿vale? Es el más común, el que se oye o el que más publicidad ha tenido en el contexto comercial. Sin embargo, pues antes creamos modelos de inteligencia artificial para hacer una tarea específica, ¿vale? Los generativos se dedican a hacer ¿qué? Creación de contenidos y utilizan la data para ellos. Caso como teníamos antiguamente Netflix o Amazon, sus sistemas de recomendación era un modelo de Machine Learning dedicado exclusivamente a aprender sobre nuestros comportamientos, nuestros gustos y recomendarnos algo. La creación, en cambio, la IA generativa, pues ya se dedica a tomar un entrenamiento para hacer realmente generación de contenidos. ¿Vale? Las principales diferencias. La IA tradicional buscaba patrones e interpretaba esa data, ¿sí? Generaba un específico trabajo o actividad, mientras que la generativa crea más contenidos a través del estudio de esos datos. Tienen sus propias diferencias, como una es más adaptable a otra, la tradicional es menos adaptable, casi por eso no se veía mucho en el contexto industrial, porque solo ciertos clientes lograban tener una tarea específica diseñada para ellos, mientras que la generativa sí tiene un dominio de un campo muchísimo mayor. Eso permite que se adapte a muchos dominios de conocimiento o dominios de información, ¿vale? Y otra diferencia es el desempeño y la eficiencia. Obviamente, los sistemas tradicionales yo tenía que entrenarlos. Con la generación, pues yo ya tengo modelos entrenados en el comercio. Si yo ya quiero entrenar uno, pues es algo mucho más complejo, tiene mucho más costo. Realmente no es algo que uno recomiende, sino utilizar los modelos como ChatGPT, Llama, Mistral, los que existen allí. Pero obviamente nosotros podemos hacer un fine tuning o un RAG, que son técnicas para meter nuestros datos y darle ese conocimiento. Mientras que la tradicional sí necesitamos entrenarlo desde cero por parte de nosotros. Los casos de uso de una u otra. Pues la primera, la generativa, es crear contenido. Ustedes han visto cine, arte, diseño, texto, ¿vale? Mientras que la otra se daba mucho más para automatizaciones, predicciones, gestión de inventarios, cosas por el estilo. Lo que hablamos de recomendaciones, mantenimientos predictivos, detección de fraudes, investigación y desarrollo, sobre todo en la industria farmacéutica, ¿vale? Mientras que la generativa se está utilizando música, cine, como les decía, y sobre todo para el desarrollo de software. Le ayuda mucho a los desarrolladores a abstraer rápidamente y tomar código para incorporarlo dentro de sus desarrollos. Pero la que está sobresaliendo también junto a esa es el soporte al cliente. Realmente se está utilizando para asistencia y personalización de interacciones y obviamente para empezar a completar tareas rutinarias que se necesitan, son muy buenas cuando conversamos. ¿Vale? Entonces, esos son los casos de uso que se están dando. Las ventajas. Pues si nosotros queremos hacer algo muy repetitivo, pues la tradicional está, ¿sí? Maneja muy altos volúmenes de datos, mientras que la generativa ya es para crear experiencias adaptables a los usuarios, crear nuevos datos y realmente poder tener pues varios dominios de negocio interactuando fácilmente con ella. Las limitaciones, obviamente, pues ambos van a tener problemas éticos, los sesgos son en ambas, ¿sí? Sin embargo, la tradicional es un poco más flexible, perdón, menos flexible, porque solo se adapta a un escenario o un dominio único. Les voy a decir así el ejemplo. Yo voy a entrenar un sistema de reconocimiento de productos para la industria de retail y que reconozca ciertos tipos de productos por su imagen o reconocer personas, autos, vehículos. Pues yo solo lo entreno específicamente para ello. Mientras que la generativa,
que ya la mayor parte de los modelos están hechos, puedo incluirle información para que él pueda determinarlo de muchos dominios de negocio, ¿vale? Entonces, es menos creativa la tradicional, es mucho más creativa la generativa, ¿vale? Y esto nos permite adaptarnos de una manera mejor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vamos a sacar casos de negocio, debemos de saber por cuál lado nos vamos en una u otra. Perfecto. Entendiendo esas dos, y antes de empezar a tener enseñarles cómo podemos hacer un caso de negocio muy específico, pues tenemos que saber lo que se está cocinando, qué se está moviendo en este tema, además porque día a día, y ustedes lo han podido ver en la publicidad que existen en los medios, pues obviamente se están moviendo muy, muy rápidamente las cosas, sobre todo con la IA generativa. Uno de esos es la inclusión de los agentes. Los agentes, piénsenlo así, son como los asesores. Piensen que ustedes van a un contact center o pueden ir a un punto de atención y se comportan tal cual. Alguien los atiende, realmente ustedes hablan, conversan, ¿vale? Y empieza a comprenderles y derivan esas acciones a otros agentes. Pues piensen que podemos hacer esto de una manera automática y de una vez ustedes van teniendo en cuenta qué casos de uso se están utilizando para la generativa y es la atención de usuarios. Yo puedo perfectamente enseñarle a esta generativa la información que yo necesito en un call center, en un centro de atención, en un centro de experiencia y se va a comportar como esas personas. Lo bueno de estos agentes que se están construyendo es que yo puedo tener un agente especializado en un dominio de negocio y otro agente especializado en otro dominio. No tengo que crear un agente que sepa todo lo de mi compañía, sino que puedo crear múltiples agentes que uno sepa de finanzas, otro sepa de una información, de otro, y a través de un agente general saber por dónde se comunica y poder llevar a ejecutar un proceso. Yo puedo generarle una actividad como, si usted recibe esto, escriba un correo o genere una alerta o envíe o corra o ejecute este proceso o llene esta información o complete esto en la base de datos, ¿sí? Cualquier tipo de especialización muy similar a lo que técnicamente conocíamos como los llamados microservicios. Aquí hay muchos contextos, esto da para hablar de toda una charla, una conferencia solo de agentes, pero para que vean cómo puede serlo bien. Ahora bien, siempre recomendamos a nuestros clientes poder tener un agente de escalamiento, una persona real, en caso de que pues ocurran situaciones. Que ya vamos a ver adelante los riesgos que tenemos con manejar este tipo de modelos de inteligencia artificial. Bueno, soy algo geek cuando empezaron a sonar estos contextos y en un cliente recientemente nos preguntaba sobre el cambio de la experiencia de usuario. Ya en las experiencias de usuario que tenemos en los sistemas móviles o en las plataformas web, donde una página web iba siendo un wizard, un asistente que te iba llevando paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y tuvimos un caso recientemente donde los usuarios, la experiencia, los UX designers, seguían y continuaban teniendo estos procesos. Ya con la IA generativa, piensen que, y la recomendación que yo le daba, recuerdo en este caso, es, piensa que un cliente llega a visitarte. Tú no le pones formulario 1, formulario 2, formulario 3. No, tú empiezas a dialogar con él y a partir de lo que vas aprendiendo de él, vas saltando sobre estos pasos. Entonces, bajarles un poquito este video que habla de una película de los años 80 y que nos habla de cómo ya se visualizaba la experiencia de usuario y cómo ha cambiado esa experiencia de usuario. No, me falló la... Creo que tengo un problema con el internet. Ya. Perhaps the professor could use your computer. Please. Computer? Computer? Ah. Hello, computer. Just use the keyboard. Keyboard. Oh, great. Entonces, yo espero que lo hayan podido captar, me escriben después, si no, se los puedo enviar
Realmente aquí cambiamos la experiencia, ya no tenemos que ir paso a paso por unos wizards, sino que ya empezamos a tener entornos donde nos podemos comunicar directamente a través de voz, de texto, y los últimos modelos ya empiezan a entendernos mientras estamos hablando. Entonces, esto va a crecer y va a cambiar la experiencia de usuario en los próximos años, o lo que ya se está viendo en cómo interactuamos con las plataformas web, mobile o las que existan y vayan por venir. Bueno, hay otra cosa que se está cocinando y que viene ya cierto tiempo manejándose y es los roles técnicos que se veían. Antiguamente los modelos de IA tradicional eran muy manejados por lo que conocemos los data science. Realmente ellos se dedicaban a crear los modelos de machine learning o se apoyaban sobre modelos de machine learning, pero ya existe el nuevo rol que es el AI engineer, que obviamente también utiliza este tipo de modelos muy dedicados de machine learning, sobre todo porque ambos tienen esos casos prácticos en uso actualmente. ¿Qué los diferencia? Pues casi siempre cuando hablamos de casos de usos descriptivos, predictivos, pues vamos hacia los data science porque necesitan construir modelos nuevos. Pero los generativos o los predictivos lo que van a hacer que es usar los modelos existentes para hacer aplicaciones. Entonces aquí es donde se empieza a diferenciar. Mientras que los data science se dedicaban a usar data muy estructurada para poder crear sus modelos, pues ya los AI engineers alimentan los modelos existentes como ChatGPT, Mistral, Llama, lo que ya hemos mencionado, con data no estructurada por su facilidad, ¿vale? No quiere decir que no puedan utilizar data estructurada, claro que sí, pero la data que más se encuentran dentro de las organizaciones y a nivel mundial es la no estructurada, ¿vale? Tienen unas herramientas muy diferentes. En algunos pasos, pues crear un modelo de inteligencia artificial de la tradicional, pues posiblemente necesitaba pocos parámetros, era de un específico dominio, es decir, para un tema específico, y pues el tiempo de entrenamiento era menor. Ahora, estos modelos con los que ustedes se encuentran y por eso pasan meses en entrenar o a veces hasta años entrenando, tienen muchos más parámetros y pueden utilizarse para múltiples dominios, ¿vale? El proceso normalmente que tenía un data science es que tiene un caso de uso, selecciona la data, crea y entrena su propio modelo o usa modelos que ya existen para entrenarlos y despliega. Mientras que un AI engineer pues toma el caso de uso, ya tiene un modelo preentrenado, los que están en el comercio actualmente, ¿cierto? Lo que hace es utilizar técnicas como RAG o fine tuning para alimentarle esa información a sus prompts de su dominio de negocio, ¿vale? Y ahí sí lo despliega. Entonces aquí vemos que uno está entrenando nuevos modelos y otro está usando modelos ya preentrenados. Bueno, perfecto. Vamos con el tercero, ¿sí? En este caso, pues vamos a mirar un poquito los riesgos y las limitaciones. Esto es muy importante a la hora de establecer cualquier caso de negocio, ¿vale? ¿Por qué? Y en esto tenemos que tener mucha atención. Hay ciertos riesgos, ciertas limitaciones que pueden hacer que todo nuestro caso de negocio pueda, si no se mitiga, pueda tener inconvenientes. Entonces, siempre se ha escuchado que la IA es peligrosa o no peligrosa. Actualmente, o con los modelos que existen, no es que sea peligrosa. Lo que pasa es que tenemos que aprender a mitigar esos riesgos, ¿vale? Hay unos riesgos como por ejemplo el reputacional o ético, los llamados sesgos. Vimos casos en Estados Unidos hace algunos años donde la población, una minoría, era identificada más por las cámaras de seguridad que otro tipo de personas. ¿Por qué? Porque casi siempre eran entrenados esos modelos de una manera sesgada. Lo podemos hacer normalmente y nos ocurrió hace algunos años cuando entrenábamos máquinas de recomendación de productos para un e-commerce. ¿Qué era lo que sucedía? La mayor parte de los productos o las imágenes que se tenían para los productos eran de productos muy populares, muy comerciales, ¿cierto? Eso hacía que la cantidad de imágenes que teníamos de los productos no comerciales, o sea, muy poco se movían, pues fueran sesgados. A la hora de recomendar, pues recomendaban más los productos donde se tenía más información que los que menos se tenía información. Entonces, ese tipo de sesgos hay que tenerlos en cuenta a la hora de utilizar cualquier tipo de modelo. ¿Listo? También, obviamente, necesitamos que la compañía, y esto es un proceso que ha corrido muy rápidamente, pues ha hecho que no haya en el mercado compañías o servicios que tengan experiencia en este tipo de proyectos.
Entonces, por lo que ha sido sobre todo con los modelos generativos, ha corrido demasiado rápido, mucho más rápido que el entrenamiento o capacitación o experiencia que pueda tenerse dentro de estos procesos. Pero por eso hay que tener competencias internas o ayudarse de competencias externas, consultoras que ya tengan este tipo de experiencias para podernos adaptar o tener este caso de negocio. Las limitaciones técnicas. Bueno, eso sí es algo muy importante, las llamadas alucinaciones, sobre todo en la IA generativa. En la IA tradicional no se ve tanto, pero puede llegar a tenerse. Entonces, en la generativa existen muchísimas veces que, dependiendo de cómo nosotros hayamos programado o la temperatura del modelo, pues pueda tener lo que se conoce como una alucinación y es contestar algo que no se le había solicitado o que no tiene nada que ver con el contexto, ¿sí? Entonces, hay unas capacidades de racionamiento limitadas que tenemos que tener muy buena capacidad de controlar y sobre todo, si entrenamos estos modelos con información muy obsoleta, pues podemos tener inconvenientes. Y obviamente la privacidad y regulación. Podemos estar usando situaciones, documentos o información que no tengamos esos derechos de autor. Caso de los retails que a veces utilizan para los modelos generativos información de las marcas, ¿cierto? Para tener eso, o otro tipo de información que tiene o posee derechos de autor para hacer eso. Y pues obviamente también podemos, si no ajustamos bien los modelos, pues podemos tener fugas de datos al hacer consultas que no se requieren o que no fueron programadas. Para eso se inventó los llamados guardrails, que a la larga, obviamente, lo que nos ayudan son a tratar de encapsular o cerrar esos riesgos y mitigarlos al máximo. Ejemplo, hay tipo de guardrails éticos en el cual, pues, cuando entrenamos, tratamos de que sea muy concisa y muy general la información que tenemos, muy equitativa para evitar los sesgos, ¿vale? Tenemos que tener información tener clara que la información que vamos a cargar, pues sigue ciertos parámetros de seguridad y de privacidad, que si trabajamos con información de los usuarios, pues que ellos nos han permitido este tipo de manejo antes de utilizarlo, con el cumplimiento obviamente legal y las políticas que tengamos para ello, ¿vale? Los técnicos, obviamente, tenemos que limitar muy bien el alcance, tenemos que hacer monitoreos, tenemos que delimitar las consultas que puedan llegar a ser a bases de datos o a información, ¿sí? Para cada vez limitar que esto pueda llegar a suceder. Y los sociales o de gobernanza es que realmente necesitamos generar modelos de gobernanza que ya han hablado los otros expositores sobre este tipo de manejo de información, ¿vale? Ahora sí, pasemos un poco a lo que es los casos de negocio. ¿Cómo lo ponemos en marcha? Aquí viene un poquito de la experiencia que nos ha pasado. Durante los últimos años, sobre todo con el modelo en Latinoamérica, a mediados de la década pasada, se empezaba a mover mucho el tema de inteligencia artificial. Muchas veces los gerentes de innovación o los gerentes de tecnología querían dar la prueba para saber hasta dónde podíamos llegar. En muchos casos, con honestidad, se los digo, lo hacían por impresionar, por decir, yo quiero tener un modelo de inteligencia artificial que haga X o Y cosa para marketing o impresión o, como decimos en este país, sacar un poquito de pecho, pero no es la alineativa. Ahora los modelos de inteligencia artificial pueden llegar a tener costos bastante altos y por eso hay que definir muy bien las oportunidades que estén muy alineadas a la estrategia de negocio. Ya no se hacen casos de uso para impresionar o para mejorar la marca o algo por el estilo. Ahora toca tenerlas con una alineación muy específica a las estrategias de negocio. Realmente se deben de identificar bien los casos de uso, como cualquier otro proyecto tecnológico. Es la capacidad que vamos nosotros a tener de que este caso de uso realmente se alinee con la estrategia de negocio, ¿vale? El tercer paso es verificar las capacidades. Como les decía anteriormente, esto ha corrido muy rápido y las capacidades que tenemos de a nivel técnico, de preparación de recursos sobre todo, o las capacidades de liberación de estos tipos de modelos, pues están siendo muy despacio conforme preparamos a las personas. Perdón, va muy rápido a conforme preparamos a las personas o a las diferentes compañías que nos pueden servir para eso. Entonces, muchas veces aquí lo que nosotros estamos recomendando es
irnos a consultoras o irnos a realmente compañías que ya hayan tenido este tipo de experiencias y adaptarnos o que nos puedan llegar a ayudar a crear este tipo de casos de uso, ¿vale? Siempre, siempre, esto no es una recomendación, debe ser realmente una necesidad y es, siempre se debe implementar un piloto controlado. Con la inteligencia artificial hay muchos riesgos, como los vimos anterior, como para hacer un proyecto macro de una vez. Lo mejor es hacer un piloto, pasar a un mínimo producto viable y hacer, monitorearlo e irle agregando, como cualquier estrategia de Lean Startup que permita adicionar nuevas capacidades o funcionalidades, monitorearlas. Ah, perfecto, están funcionando muy bien, se toman las iniciativas y se va implementando y creciendo, ¿vale? Hay que tener un roadmap evolutivo de cada funcionalidad que se vaya a tener en cuenta. Esto es muy, muy importante. Es la mejor recomendación y es no hagan un proceso en donde se vaya a desarrollar todo de una. Siempre hay que tener un piloto controlado, disminuye los costos, disminuye la inversión, las expectativas, el tiempo de desarrollo es muy corto y realmente se puede controlar y saber que por los riesgos reputacionales, éticos, de responsabilidad que puedan tener los modelos de inteligencia artificial, pues es mejor tenerlos en este tipo de estrategias. Bueno, hay que tener unas consideraciones para eso. Nosotros dentro de las compañías tenemos muchos pues, data o información. Hay que tener en cuenta que en estos tipos de modelos, sobre todo los generativos, podemos estar usando información y tenemos que asegurarnos que sea sana. Es decir, que tengamos derechos de uso sobre esa información. En todo, cualquier mecanismo lo debemos de hacer. Modelos de inteligencia artificial de visión que trabajamos muchos años, debemos de saber que tenemos los derechos a utilizar cualquier tipo de información, sobre todo visual o de comunicación textual o también data perdón, personal o de cualquier usuario que tenga. Entonces, los derechos legales de uso debemos de asegurarlos que están realmente válidos dentro de la data que vamos a utilizar. También no es solo importante que tengamos los derechos de uso de la data, sino la calidad de la data. Garbage in, garbage out. Los modelos de inteligencia artificial son muy precisos cuando la información realmente es muy limpia, no hay redundancia. Como vamos a trabajar sobre todo con los degenerativos, que pueden encontrar muchas fuentes no estructuradas, puede ser que en una fuente sea muy vieja y diga algo que una fuente muy normal, no estructurada, muy nueva, perdón, puede estar contrariando. No sé si supieron el caso de la aerolínea en Estados Unidos, que en pocas palabras, fue con una información mal alimentada, le respondió a un usuario y terminó dándole unos tiquetes mucho más económicos de lo que debería de ser. Y un caso que realmente terminó en los medios con un nivel reputacional muy malo para la compañía. Entonces, la calidad de la data es muy, muy importante. ¿Sí? Sobre todo que ahora tenemos información no estructurada y que es muy difícil de cualificar. ¿Sí? Otro de la validación y de la seguridad es proteger estos sistemas con ataques de inyección. Muchas veces si no hacemos unos buenos prompts o no colocamos word rates, es posiblemente que con solo una pregunta un usuario pueda vulnerar la información y llegar a hacer consultas sobre información que no debería tener un usuario final. ¿Vale? Eso también tiene como parte esa seguridad del modelo, ¿no? Debemos de estar evitando que hagan resultados incorrectos o que alguien haga un resultado dañino o que extraiga información que no debería de tener. Hay otro que son los retos técnicos. Cuando hagamos un caso de negocio, debemos de verificar bien ese reto técnico de tenemos las capacidades, pero también no solo las capacidades para hacerlo, sino lo que estamos creando realmente va a mejorar o va a empeorar la situación. Es decir, si yo tengo un caso de uso que tengo que poner como piloto, la idea es que esto sí me traiga ventajas competitivas, que realmente mejore el proceso y no que realmente por el hecho de ser un modelo de inteligencia artificial empeore o ponga trabas a un proceso que ya funcionaba bastante bien. ¿Vale? Las consideraciones éticas, como hemos hablado ya anteriormente, evitar cualquier tipo de información que pueda crear sesgos porque esto es reputacionalmente o de información que se le da, puede tener bastantes inconvenientes. Y obviamente maximizar los beneficios. Aunque el uso de esto cada vez es mucho más económico,
cualquier uso de modelo o creación de un modelo tiene unos costos bastante altos, considerablemente para muchas organizaciones. Entonces, aunque haya muchas metodologías o casos prácticos donde podamos minimizar o optimizar los costos de los modelos o del uso de dichos modelos, maximizar los beneficios, es decir, al tener una definición de un ROI bastante alto y bien asegurado para maximizar esos beneficios, porque si no, estamos creando una solución demasiado costosa, ¿vale? Frente a lo que podríamos estar manejando actualmente. Bueno, y por último, hablemos un poquito de la data. Y esto es muy importante, creo que es el recurso más importante para cualquier modelo. Entonces, en la IA tradicional, como les decía, tenemos una data estructurada o no estructurada y entrenábamos un modelo. Si queremos un modelo de reconocimiento, de speech to text, de análisis de información, de data, pues entrenábamos nuestro propio modelo. Creamos para un dominio específico del negocio, ¿cierto? Y eso nos ayudaba la IA tradicional. Con la generativa no es así. Nuestra recomendación o mi recomendación, y muchos de mis pares lo recomiendan, es no creen un modelo, ¿vale? Poner a hacer ese proceso, pues solo grandes compañías como OpenAI o Meta o los que existen actualmente, pues tienen las capacidades económicas para crear un modelo generativo propio. Para eso lo mejor es usar los que ya existen y lo que ellos mismos están liberando. Hay dos mecanismos para hacerlo. Y esto puede ser toda una conferencia, ¿no? De hablar de RAG, del Retrieval Augmentation, que es tomar mi información y casi como decirla, convertirla en un prompt y dársela a la gente para que responda acerca de mi información, no de la general. O puedo coger un modelo y casi que entrenarlo con mi propia información. Es decir, aquí en la generativa, la recomendación es basarse en los modelos que existen y utilizar técnicas para alimentarlo con nuestra información. Pueden ser RAG o fine tuning. La más recomendable es RAG de las dos porque la fine tuning también viene siendo costosa, ¿vale? Y usar agentes o modelos para que puedan dar ese tipo de casos de uso. ¿Ok? Yo creo que con esto tenemos un tiempo bastante ideal para poder empezar a responder varias preguntas. Aquí pues les agradezco a todos por este espacio. Muchos de estos temas son para toda una conferencia y pues tratamos de hacerlo en el menor tiempo y espacio lo más puntual posible. Espero que les haya agradado y pues aquí puedo empezar a escuchar preguntas si tienen. Ya. Alejandro, muchas gracias por su presentación y por el panorama que nos presenta sobre este ejercicio que estamos realizando en todas las organizaciones, entrando a desarrollar aplicaciones de valor, como usted lo menciona, verdaderas aplicaciones de valor, con las ventajas o el poder que nos ofrece la inteligencia artificial. Usted hace un comentario sí, nos pone un comentario sobre la mesa que alguien nos hizo ayer y respondimos de la misma manera. Podríamos durar horas hablando de cada uno de los aspectos que usted ha mencionado en los diferentes aspectos que recorrió en la presentación, pero pues se trata de poner un panorama, un punto de vista, su posición respecto a alguna temática relacionada con datos, gestión de datos y el uso en inteligencia artificial, que es el tema de este simposio. Y si llegara a quedar alguna inquietud o algo sobre la mesa, lo podemos discutir de manera adecuada con la persona o con el grupo de personas que quisieran profundizar. Nos comenta Henry Velázquez. Muy interesante la exposición sobre inteligencia artificial generativa. En términos prácticos, considera Henry, que es el que hace el comentario, que la inteligencia artificial generativa nos planteará un nuevo escenario en donde podemos trabajar con confianza, en mayúscula, al desdoblar algunas de nuestras actividades en herramientas de inteligencia artificial y en bots, y a su vez podremos delegar ciertas decisiones primarias en estos elementos y todo esto hará nuestra vida más fácil. Supongo que allí pues juegan aspectos como usted mencionaba, seguridad, ética, lo mencionó en el inicio de la presentación en los dos lados del paralelo que usted nos muestra de inteligencia artificial. Y
sigue adelante Henry con un comentario diciendo un cuchillo y un revólver no son peligrosos en sí, lo son hasta que están en la mano de un humano cuya intencionalidad no está bien encaminada. Igual pasa con la inteligencia artificial. Entonces, muy encaminado con el comentario de seguridad y ética, si nos ayuda a profundizar un poco sobre este aspecto, Alejandro, buenísimo. Creo que hay otra pregunta de Adriana. No veo, yo veo de Henry y ve, ya, perdón, al final. ¿Dónde encontrar ejemplos de casos de uso de o de casos de negocio con inteligencia artificial generativa? Tienes razón, muchas gracias. Sí, ahí le voy a responder a Adriana. Gracias por tu pregunta. Sí, mira, tú puedes empezar a buscar por sectores económicos y vas a encontrar que para las organizaciones, por ejemplo, financieras, existen unos casos de uso, para otras organizaciones como retail existen otros casos de uso. En mi experiencia he tenido hasta casos de retail, como industriales, farmacéuticos, hasta un aeropuerto. Nos hicimos un caso de negocio. Entonces, sí hay un panorama amplio. Yo aquí te recomiendo más que buscar en Internet porque te van a poner muchísimos casos, si tu organización tiene algo que pueda ayudarte, pues mira qué caso de uso te puede y lo orientas. Casi siempre aquí lo que sugiero es que se lleven a mano consultoras o expertos para asociarlos a ese caso de uso. Hay casos de uso, por ejemplo, con la genetería que son muy estándar, súper estándar. Ahorita todo lo que tiene que ver con asistencia al cliente a través de los canales virtuales como chats, WhatsApp, Facebook, ¿sí? Se están utilizando para automatizarse, no solo con bots, sino con agentes que puedan establecer acciones directamente sin una intervención humana. Entonces, casi que ese ha sido el paralelo para toda la industria, el empezar a poner más inteligentes sus canales virtuales, incluyendo ya hay compañías que sus canales de e-commerce los están reemplazando por IA generativas que les Ujú. sugieran y les cambien. Entonces, en ese panorama sí puedes encontrar algo muy transversal que son las áreas de soporte o de servicio o atención del cliente, pero mi recomendación en este caso es mirar dentro de la organización cuáles son los objetivos estratégicos, como lo mencionaba en la presentación, y alinearlos. Puedes encontrar tú solo colocas, si estás en el mercado de aviación, dices aviación o casos de uso de IA y vas a encontrar muchos panoramas, pero lo mejor es alinear los objetivos estratégicos de tu organización, apoyarte de consultoras que te puedan llevar a ese lado. Andrés Villarreal nos menciona, muy interesante la conferencia, ¿cuál sería una ruta de aprendizaje para comenzar a aplicar la inteligencia artificial en nuestro día a día? Algunas organizaciones por miedo a fuga de datos están prohibiendo el uso de herramientas de inteligencia artificial, lo cual pone una barrera a las personas que quisiéramos explorar y aportar mayor valor a la misma empresa. Tienes toda la razón. Mira, muchas organizaciones, yo tengo una organización, yo trabajo en Globant, y por ejemplo nosotros sí utilizamos una plataforma o plataformas, es más, propietaria, Genexus en este caso, que hace como, en pocas palabras, te pone todos los mecanismos de seguridad, ¿sí? Y de confidencialidad y de privacidad para que tú puedas utilizar modelos de inteligencia artificial ya establecidos como ChatGPT. ¿Ok? Entonces sí se puede. Es decir, hoy en día Microsoft, Google, Azure tienen mecanismos a la mano para que tú puedas usar ese tipo de herramientas y usar estos modelos públicos. Y por decirlo allí, ellos te crean toda la capa de seguridad, hasta te enseñan a hacer los prompts, a hacer web rails, a hacer absolutamente todo para que tú puedas usar un modelo como ChatGPT sin ir directamente a ChatGPT y que tu información no salga de ese tipo de modelos. ¿Vale? Ujú, Entonces, sí se puede. Yo pienso que como la respuesta anterior es encontrar quien te asesore para llevar a cabo este tipo de temas. ujú. Sí, ya aquí Nos te puedo sugieren responder. entonces dejar el correo electrónico. Mm, Mientras lo va publicando en el chat, nos pregunta Sandra Aldana o nos comenta, yo hice un curso de PMI muy interesante aplicando inteligencia artificial a la gestión de proyectos. Yo complemento este comentario. Yo creo que hoy en día todos estamos actualizando los procesos de formación o las actividades relacionadas con actualización y formación a la aplicación de inteligencia artificial, digamos,
casos prácticos, como mencionaba usted, casos de uso, etcétera, eh, herramientas de inteligencia artificial para que pasen cosas en la organización que convencionalmente venían pasando. En el caso que menciona Sandra, pues un curso de PMI. No sé si Alejandro tiene en mente procesos Eh, de formación de cualquier otra temática donde ya esté mm, utilizándose bases de inteligencia artificial para. De por sí, la mayor parte de las compañías, ustedes lo han visto, ejemplo, estamos por Teams, ustedes saben que Teams ya tiene una Ujú, cantidad de herramientas y ujú, vinculaciones donde puede hacerte un resumen, él guarda la grabación que tú tenemos y te puede hacer un ujú, resumen de lo que aquí discutimos. ujú, ¿Vale? Es decir, todas las herramientas han sido, la suite de Office está siendo ujú. incorporada hasta elementos como muy técnicos, muy privativos de información para hacer ETL, compañías que hacen manejo o gestión de datos, ya están incluyendo dentro de sus plataformas modelos de IA para o enseñar o aprender o usar rápidamente las herramientas o autogestionar muchos de los procesos. Ese caso que das de gestión de proyecto, ya visto en el mercado, plataformas que hasta te hacen seguimiento muy rápido de los compromisos que tienen las personas, generan correos, generan actividades sin intervención humana para gestionar todo un proyecto. ¿Vale? Entonces, hay muchos casos prácticos y cada vez se van interiorizando dentro de nuestras herramientas. Perfecto. Henry Velázquez menciona que use el computador en cualquier proyecto o actividad es algo que suena muy normal. Igual pasa ya con la inteligencia artificial. Usarla ya no es novedad. Yo creo que sigue siendo novedad para Para muchos muchas personas. perfiles profesionales y para muchas actividades profesionales, no solo para perfiles, sino para algunas actividades profesionales. Es algo casi que obligatorio dado los nuevos panoramas de todo el mundo y en todas las actividades. No sé si tiene algún comentario, Alejandro, al respecto. Sí, mira, precisamente, sí, es el que en el live que comencé, vamos a hablar, voy a aclarar este puntico rápido de la IA, porque aunque es muy publicitada, mira, de inteligencia artificial se lleva hablando más de Mm, 20 años, mm, pero solo en los últimos 2 años se volvió, la inteligencia que salió al mercado se volvió más del uso común. ujú, Y aún que salió del uso común, porque antes era muy privativo, la inteligencia artificial, los proyectos de inteligencia artificial eran los grandes, los que tienen el dinero para hacer modelos de este tipo, ujú, y eso ujú, ni se sabía ni se escuchaba. Pero hoy en día se volvió más de uso común, pero ujú, aún así hay muchas compañías, muchas personas que están aisladas de ese tema, mm. ¿vale? Eh, y eso va a ser poco a poco, ¿no? Yo creo que hace 15 años que surgió Siri, muy pocas personas los usaban. Hoy en día todo el mundo usa a Siri o es mucho más público el tipo de este tipo de inteligencias artificiales. Yo complemento a ese comentario. Siento que adicionalmente hay algunas personas que utilizan herramientas que tienen incorporados elementos de inteligencia artificial sin ser conscientes de eso que están usando y de ese poder que hay detrás de la herramienta que está utilizando. Eso uno. Y dos, no sé cómo se llamarán los nativos digitales de la inteligencia artificial, los que bebés que hoy en día están utilizando herramientas pues ellos no han visto otra cosa diferente a lo que están utilizando. eh, y pues seguramente para ellos será rarísimo no tener asistentes personales o no tener herramientas que les ayuden con el proceso como nos ha tocado a nosotros pasar el tránsito normal de la tecnología, de la evolución de la tecnología. Sí, y yo no sé si pudieron ver el videito que les puse allí de serie de una Sí, película del año 86 de Star sí lo Trek. vimos. Espero que lo hayan avisado de cómo la usabilidad ha cambiado Mm, o va a cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que estos nuevos nativos, los mm, niños que están naciendo ahora, eh, posiblemente verán un mm, ratón o un teclado mm, y dirán, ¿qué es eso? Como mm, los que vimos un teléfono en mm, casa particular. mm. Yo pienso que va a ser por ese sentido y ese campo. Sí. El último comentario, como el Waze, de acuerdo, las herramientas van evolucionando y van Sí. incorporando elementos disponibles en la tecnología y, pues, como mencionaba, para estos nativos de inteligencia artificial, pues seguramente encontrar una herramienta
vieja es diferente. Yo tengo una clase ahorita en este periodo intersemestral, estoy dictando una clase de modelos matemáticos y hablaba con los estudiantes del uso de herramientas estilo ChatGPT. Y les dije, vamos a desmitificar esta herramienta, esto no es hacer trampa, vamos a incorporarlo a la clase. Y con ellos mismos nos dimos cuenta que si no se hace la consulta adecuada, pues no va a salir la respuesta que se espera. No es solo poner el enunciado del ejercicio, sino guiar la consulta y entender la respuesta que arroja la herramienta. Entonces, yo siento que pues alguien mencionaba, ya está en todas partes, yo creo que no tanto y seguramente podemos seguir desmitificando el uso de herramientas con componentes, porque no todas son, o no toda la herramienta es de inteligencia artificial. Nos dice Dolly, ¿qué riesgo existe al usar aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial que facilitan ciertos procesos, como en el caso de auditorías, en donde esta inteligencia artificial no solo arrojará gráficos, sino que además analizan estos gráficos y los datos, Y supongo, los datos sacan insight incluidos? directamente. De Los acuerdo. modelos, el 4 Ogni, no sé si ves que ya le puedes poner una hoja de Excel y te analiza y te saca el insights de los datos. Y Mm, ese, mm, ahí es las grandes. Yo te voy a comentar, mi hermana hace unos 6 años que empecé en un proyecto de inteligencia artificial, me decía, mi sobrino tenía unos 3 o 4 años y me decía, oye, ¿qué debería estudiar ya que se viene la inteligencia artificial? Yo mm, decía, artes, todo lo que sea mm. creación, De ¿sí? acuerdo. Hoy en día me estoy comiendo mis palabras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto va cambiando muy rápido, Ujú, ¿vale? Cada vez lo vamos a interiorizar y van a ver que estos cambios tenemos que irnos adaptando poco a poco y adaptarnos al mercado. Como cualquier proceso, como cuando surgió el email que reemplazó a las personas que ponían carta, los carteros que decíamos, pero ahora entregan paquetes, ¿cierto? Como cuando se inventó el automóvil y pues las personas con caballo, poco a mm. poco fueron aislándose para dejar entrar y hacer carreteras para los automóviles. Son grandes Mm. procesos que cambiaron la vida y que tenemos que adaptarnos a que nos va a cambiar la vida. Perfecto. Yo no veo más Más. preguntas ni más comentarios en el chat. Alejandro, nuevamente, muchísimas gracias por esta interesantísima conferencia que nos abre un poco el panorama respecto a estas aplicaciones que podemos desarrollar en la industria y el poder que tienen estas sí, aplicaciones de valor, como menciona usted en el título de la conferencia, desatando el poder que tiene la inteligencia Inteligencia artificial. artificial. No, está preguntando No. por el día de mañana. Aprovecho entonces este cierre de charla para agradecerles a todos por la asistencia en esta primera parte del día y retomamos a las 3:30 de la tarde con una conferencia según está organizado en la agenda. Alejandro, seguramente le llegarán preguntas y comentarios de las personas que nos acompañan, entonces cualquier cosa, seguramente si surge un tema adicional, nos podemos reunir luego a discutir sobre Lo que ustedes comentarios necesiten. No hay particulares. problemas. No hay problema. Mi agenda está abierta. Lo que necesiten. Alejandro, mil y mil gracias y a todos los que nos acompañan, muchas gracias por esta mañana. Muchas Nos gracias. vemos a las 3:30 de la tarde. Alejandro, un gusto tenerlo por aquí. Vale. Muchas Gracias, gracias. gracias.